Anatoly Moskvin nació el 23 de septiembre de 1966 en la ciudad de Nizhny Novgorod, Rusia. Su infancia y juventud transcurrieron sin incidentes relevantes. Moskvin estudió en la Universidad de Nizhny Novgorod, donde se graduó en Historia y Filología. Trabajó como traductor y guía turístico, y se destacó por su conocimiento profundo de la historia y la cultura rusa. Era profesor de la Universidad Pública de Moscú, además de hablar hasta 13 idiomas, entre ellos el español y el latín. A principios de los 2000, Anatoly comenzó a construirse una alta notoriedad en la localidad de Nizhny Novgorod, donde comenzó a desarrollar actividades relacionadas con el estudio de los cementerios municipales. En el año 2011, la policía de Nizhny Novgorod fue alertada en múltiples ocasiones por varias personas quienes decían que las tumbas de sus fallecidas habían sido mancilladas y perturbadas. Estos reportes cada vez más numerosos alertaron a toda la comunidad. No había duda, había uno o varios profanadores de tumbas entre ellos. En tales circunstancias, los agentes echaron mano del historiador, experto en cementerios locales, para resolver el misterio. En una ocasión, un vecino del lugar aseguró haber visto a Anatoly rondando el cementerio con un saco lleno de lo que parecían ser huesos. Sin embargo, en ese momento no fue considerado como sospechoso pues Anatoly era historiador de cementerios, por lo que verlo en esos lugares era considerado como algo normal, pero pronto los avistamientos de Anatoly en el cementerio se fueron haciendo cada vez más frecuentes. Ya eran varias personas quienes aseguraban haberlo visto en actitud sospechosa. Fue entonces cuando una visita a su domicilio se hizo inevitable. Según especificó Anatoly, su fascinación por los cadáveres y los cementerios tiene una fecha concreta y unos orígenes marcados. Fue cuando apenas tenía 11 años. Un día, cuando regresaba a casa, un grupo de personas que celebraban el funeral de una niña de 12 años de su mismo colegio lo llevaron a rastros hasta donde iban a enterrar a la pequeña. En ese momento, uno de los adultos que ayudaba a llevar el ataúd lo forzó agarrándole de la cabeza y lo obligó a darle un beso en la frente a la niña muerta. Le besé una vez, pero luego otra vez, y otra vez y otra vez. Así lo relató Anatoly en la revista Necrología, en la que era un colaborador. La madre de la pequeña, de luto, me puso un anillo de boda en la mano antes de ponérselo también a la niña. Así, quedó simbólicamente casado con la recién fallecida. Mi matrimonio con Natasha Petrova. ¿Quién era la niña fallecida? Fue muy útil, me ayudó a desarrollar un profundo interés en ceremonias mágicas. Anatoly vivía con sus padres, a pesar de haber cumplido ya los 45 años. Como él mismo declararía unos años después a la policía, se mantenía virgen y no había tenido ninguna pareja sentimental. Por ello, cuando la policía descubrió los horrores que había en la habitación de Anatoly, acudió a interrogar a los padres. Вон лежат они уже древненькие. Ну, сколько трупов. Замумифицированы. Это же он здесь эти делал, да? Да, из трупов кукол. Древние там, да? Да. Там все девушки, да? Ну, как правило. Одежда, много кладбища, обувь. Кстати, квартира. Вечерние съемки. Ну, тут чуть-чуть. Вот, стадик. Ноги. Да. А? Он сам.
Y encontraron 29 cadáveres de niñas, que habían sido desenterradas, momificadas, vestidas y maquilladas para formar parte de una siniestra y perturbadora decoración en el salón de la casa. Durante el interrogatorio como el juicio, los padres de Anatoly alegaron que desconocían el origen macabro de las figuras siniestras que poblaban el salón familiar. Alegaban que siempre habían visto la obsesión de su hijo por las muñecas como un hobby repentino y extraño, fruto de una personalidad ya de por sí bizarra, y no le dieron más importancia. Según explicaba el propio detenido, sus padres se marchaban cada mes de agosto a una casa de verano a pasar las vacaciones, dejándolo solo en la casa. Y era durante ese mes cuando Anatoly aprovechaba para cometer sus atrocidades, era entonces cuando desenterraba los sarcófagos y se apropiaba de los pequeños cadáveres. Veíamos las muñecas a diario y no pudimos sospechar que dentro había cuerpos, aseguró la madre de Anatoly, Elvira, de 76 años. Creíamos que era su hobby, hacer muñecas grandes, y no vimos nada malo en ello. Haciendo uso de sus conocimientos, Anatoly momificaba los cadáveres antes de maquillarlos y hacerlos pasar por decoración para el apartamento. Posteriormente, las vestía con ropas de talla infantil, medias y botas altas para dar sensación visual de que en realidad son muñecas. Además, las maquillaba con un pintalabios rojo que empleaba en la mayoría de ellas. No obstante, había un detalle más allá de lo que podía verse a simple vista que a Moskvin le gustaba esconder dentro de los cuerpos. Una caja de música oculta detrás de las costillas, para que de así, al tocarlas o moverlas del lugar, sonará una dulce melodía. Incluso el historiador llegó a organizar supuestas fiestas de té con las muñecas, a las que colocaba en posiciones que recordaban a las de una niña jugando, sentada o gateando. Eran sus juguetes, pero también sus amigas. Conversaba con ellas cada día como si pudieran escucharle, les cantaba, les leía y miraba caricaturas con ellas. Tal y como después relataría a la policía, su intención nunca fue mantener relaciones sexuales con ellas. Cuidaré de ellas y conservaré su material genético hasta que la ciencia avance lo suficiente como para devolverlas a la vida. Según las crónicas de los diarios rusos locales, el historiador había intentado en alguna ocasión adoptar a una hija, pero su condición de soltero habría jugado en su contra. Así, los agentes encontraron, además de la casi treintena de cadáveres, pruebas de que Moskvin había atacado, al menos, 150 tumbas. Todos los cadáveres tenían entre 3 y 12 años, junto a ellos, había documentos informativos relativos a la resurrección de personas, así como archivos sobre la identidad de las fallecidas, como fotografías y vídeos que el propio Moskvin habían hecho dentro de su hogar. Cuando apenas tenía 10 años, la pequeña Olga le anunció a su madre una importante decisión. Ya era mayor como para cruzar la calle. Pero su inocencia le costó la vida. Un drogadicto la llevó a rastros hasta su casa, en el mismo edificio, para robarle los aretes. La resistencia de la niña provocó que le golpeara la cabeza con una barra de metal, lamentablemente la niña falleció. No mucho tiempo después de su entierro, sería exhumada por Anatoly. La pequeña pasó los siguientes 9 años en casa de Anatoly, vestida como una muñeca de porcelana. Los padres de Olga ya habían notado algo raro en la tumba de su hija, se encontraba como movida y con un agujero. Tan pronto como miraron en la televisión las espantosas imágenes de lo que habían encontrado en el apartamento de Anatoly, solicitaron a las autoridades inspeccionar la tumba de su hija para cerciorarse de que seguía allí y para su horror, la tumba se encontraba vacía. Tras el juicio, Natalia Chardimova, la madre de la niña, confesaba en una entrevista. Se me acercó durante el juicio, directo hacia mí. Perdí el aliento. Sencillamente me quedé plantada, con la boca abierta como un pez. Me quedé mirando a su madre, que estaba temblando y sollozando.
No obstante, Natalia afirma que sintió compasión hacia los padres de quien había vivido casi una década con el cuerpo de su hija. Al final ella es una madre, pero en lo más hondo de mi corazón no puedo creer que tanto su madre como su padre no supieran nada. Solo hay que mirar a las fotografías que tomó la policía en la casa, es un desastre. No me creo que no oliese o no viera nada sospechoso en esas muñecas. Yo tuve a Olga 10 años, él la tuvo 9. Anatoly no fue considerado como competente mentalmente para afrontar un procedimiento judicial. Por ello, la sentencia fue enviar a Anatoly a un centro psiquiátrico, donde permaneció 5 años hasta que sus propios médicos instaron a las instituciones que liberaran al secuestrador de cadáveres para que siguiera con el tratamiento desde su casa. Anatoly también compareció ante un tribunal para que le permitiesen salir para cuidar de su anciana madre. El historiador alegaba que estaba recuperado y que había sido tratado de la esquizofrenia que sufría. Pero le fue denegada porque no mostró arrepentimiento por los hechos, se negó a pedir disculpas a las familias y dijo que los derechos de sus padres sobre ellas terminaron cuando enterraron a sus hijas. Estas niñas no tienen padres, no conozco a ninguno de ellos, además, enterraron a sus hijas y aquí es donde creo que terminaron sus derechos sobre ellas, así que no me disculparía. Y es que el miedo de los padres de las niñas radica en otras palabras del propio Anatoly Moskvin a los agentes en el momento de su detención. No las entierren muy hondo, porque en el momento en el que salga voy a volver por ellas. Ahora tendré la oportunidad de poner una lápida en la tumba de mi hija. La enterramos sin nombre para evitar que él la encontrara si era liberado, pues de ser así, sabíamos que iría a buscarla, concluyó el padre de Olga. Pero más escalofriante, si cabe, es la justificación de Anatoly durante el juicio, en el que señalaba a los padres como culpables por no querer resucitar a sus propias hijas. Abandonaron a sus niñas en el frío, yo las he traído a casa y les he dado calor.